Bienvenida al estudio a Enrique González Casanova, él es presidente de Configura Recreating y también, ella es empresa consultora, y a Luis Rodolfo Oropeza, analista político. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Blanca. Buenas noches. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Pues ya arrancaron las precampañas hoy en el minuto cero de este 14 de diciembre. ¿Qué podemos esperar? Ya veíamos que algunos sí se fueron al mitin, otros en una plaza pública muy pequeña en la Sierra Gorda de Querétaro, y otros que siempre, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador nos tiene muy acostumbrados a estos mítines, a estos eventos masivos, pues no lo hizo y presentó mejor a su gabinete, Luis. Pues Andrés Manuel creo que ha optado en estas dos últimas ocasiones por hacer actos muy de Estado. No olvidemos que la presentación de su plataforma y plan de alternativo de nación se hizo también en un evento de esta naturaleza, tratando de mandar más símbolos de presidente que de candidato. Y pues lo que sigue es tratar de mandar señales también de confianza y de manejo que le hacen mucha falta a la campaña de Morena, pues para que la gente se sienta más cómoda con la toma de decisiones. En cambio, pues vemos que se aleja Meade en el inicio de campaña de ese perfil ciudadano que tanto he estado diciendo, y tiene el típico meeting priista con las banderas y demás, lo cual es un poco contradictorio con lo que ha manejado en los últimos días. Y Anaya elige el sitio donde él inició esas campañas. En Amealco fue en esta parte es donde él inició su carrera política, y creo que ese es el simbolismo más importante, aparte de la austeridad que nos ha dicho. Claro. Enrique, este primer día ya de las precampañas, ¿cómo lo viste? Y también quiero preguntarles cómo vieron este gabinete presentado por Andrés Manuel López Obrador, que en caso de llegar a ser el presidente de la República en el 2018, pues lo estaría acompañando en estas tareas. Pues sí, siguiendo la ruta que acaba de fijar él, pienso que se manejaron símbolos. Anaya quiso manejar el símbolo de la austeridad y del contacto con el pueblo, en el mejor sentido de la palabra, yendo a los lugares donde normalmente no se va, que en el caso concreto de Acción Nacional es algo nuevo, pero no por ello no debe dejar de hacerlo. Claro. En el caso del PRI, es cierto, el mitin de la madrugada tiene todas las características del priismo. A mí me recordó a López Portillo. Pero independientemente de eso, también el simbolismo está en que tiene que echarle un ojo al partido, porque no nada más la va a lograr con los ciudadanos, en el caso de que ese discurso convenza a un sector importante de la ciudadanía, pero no lo puede hacer sin el partido. Y en el caso de López Obrador, definitivamente, como dice Oropeza, una señal que está mandando a un público que por lo general no es su mejor partidario o no es su partidario, que es el público de las instituciones públicas y privadas, o los líderes de instituciones públicas y privadas han sido reacios a la figura de López Obrador, es donde más permea la opinión de que es un candidato populista. En México, presentar al gabinete no tiene otro mensaje más que ese, porque para otra cosa no sirve de nada, porque no somos un país parlamentario donde los miembros del gabinete en la oposición o en el gobierno son cada uno líderes en sí mismos. No es el caso. Yo sí pienso que es un mensaje de mesura para una parte del electorado. De no solo puedo ser populista, no solo puedo llenar grandes plazas, por ahí lo veo. Tengo el lado más formal, más presidencial, más de Estado que dice. Sí, exacto. Por ahí lo veo. Hay creo que varios datos importantes. Es un gabinete. Además tiene buenos perfiles. Tiene buenos perfiles, pero hay que ver los que desaparecieron de hace 6 años, porque pues esta presentación de gabinete sucede cada 6 años en el caso de López Obrador. Sí. ¿Ha evolucionado? Ebrard desaparece, que era su secretario de Gobernación en ese momento. Hoy Martí Batres tampoco está. Hoy va la exministra. Hoy va la exministra. Lo que se esperaba tal vez de Monreal, que pudiera aparecer, tampoco está. De la Fuente, que en su momento también estaba como parte del gabinete. Y figuras que lo han acompañado siempre, como Ortiz Pinquet y Elena, lo siguen acompañando, pero ya no dentro de una cartera.
casi todos tienen un grado de maestría o doctorado, casi todos son de la Ciudad de México, solamente 4 no son de acá, y solamente 2 repiten de uno a otro. Del 2012 para acá solamente Torruco y Jiménez repiten en sus carteras y nada más. Entonces, manda una señal de semirenovación, y yo creo que los más destacados, pues obviamente el nombramiento de la ministra, Esteban Moctezuma, que ya había sido muy comentado dentro del trabajo Jiménez que hacía. Espriu, que es un técnico muy capaz. Es un técnico muy reconocido, y pues obviamente los 2 millennials que hoy destacan. Luisa María Calderón, que de hecho estuvo en la legislatura pasada cuando tú estabas en diputados. Aguerrida. Y un perfil más técnico en Meyer, que pues, la verdad parece ser más en temas de organización, que es lo que intenta hacer. En resumen, a mí me parece, a reserva de lo que puedan comentar, que es un gabinete no tan político, más técnico. Sí, sobre todo distinto a lo que normalmente ha presentado. Más mesurado, más técnico, con mejores perfiles, eso sí. Pues hay que ver dónde se va a concentrar la política para López Obrador, porque si sacas a perfiles como Martí, Monreal, bueno, Jacob, que se queda ahora en el partido, pues él deberá de concentrar algún tipo de función política en todo este trabajo. Luis, las estrategias, ¿cuáles serán las estrategias electorales, preelectorales en estos momentos, en estos próximos 60 días, que estaremos viendo de estos candidatos? Hay uno que repite ya por tercera ocasión, ya se sabe la fórmula, que es Andrés Manuel López Obrador, y otros son nuevos. Por ejemplo, Ricardo Anaya, pues nunca ha competido por un puesto de elección popular, si no me equivoco, y tampoco José Antonio Meade Curibreña. No, Ricardo Anaya fue diputado y fue líder del Congreso, fue presidente del Congreso. Pero hizo campaña para hacer eso. No fue votado. La única, fue por la vía plurinominal. La única vez que fue por una candidatura, perdió, y iba por una diputación local, justamente en Querétaro. Pero sí, bueno, ya había tenido una elección medio abierta con los militantes del PAN para ser electo presidente. Claro. Es un mercado completamente distinto, pero bueno, en resumen... Pero en elección popular, de que la gente vaya y vote por ti. No ha sido. Definitivamente no ha sido así, eso se reitera. Y creo que Andrés Manuel pues tendrá siempre la ventaja de hablar con su mismo discurso, a su mismo público, y ahí está su 27, 28% muy cómodo, y los otros 2 se pelearán en el mismo mercado. Creo que el tema de cuál representa el cambio real, porque es muy curioso ver que el PRI hoy hable de cambio a través de Meade, que diga que va a tener a generar un país de talla mundial y de competencia mundial, pues era un poco contradictorio. No sé cómo Enrique, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí? Yo pienso que hay una lucha por el espectro político del centro, de los 3 candidatos. Y también pienso que quien tenga más capacidad de seducir a ese electorado es el que va a ganar. Pero ¿cómo se seduce al electorado? Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se le seduce? Exacto. Ha tenido como buenas ideas, buenas estrategias, pero se ha quedado a nada de ser presidente de la República. Bueno, se quedó a nada en el 2006. En el 2012 sí hay una diferencia considerable. Sí, considerable para cómo están dando las elecciones ahora, ¿verdad? Nada que ver con tiempos añejos, ¿no? Bueno, lo cierto es que, desde mi punto de vista, las diferencias van a ser otra vez muy reducidas. Además, esta elección estaría en 3 partes. Eso lo digo hoy. O sea, a lo mejor si me invitan en mayo voy a decir otra cosa. La película habrá cambiado. Habrá cambiado, ¿sí? Pero sí pienso que es un pastel de 3 partes. Que tiende a hacerse de 2 partes. Exacto. Podría. ¿Entre quién estarían siendo las 2 partes? Andrés Manuel López Obrador es un hecho que estará. ¿Quién más? Sí, la contienda es contra él. Y ¿Anaya? entre Meade y Anaya se quedarán con... ¿Y a quién le ven más posibilidades? Es justamente como ahorita lo estaban señalando, el tema de cómo jalan sus votantes hacia el centro, y quien los jale primero es el que estará compitiendo contra Andrés Manuel. A nadie le queda duda en el país que el rival a vencer es Andrés Manuel. Sí, yo así lo pienso. Y que efectivamente quien arranque con mayor contundencia en febrero, en segundo lugar, es el que tendrá mejores posibilidades. Yo creo que el escenario de 3 hoy existe. Hace 2 semanas, con el destape de Meade, nos quisieron hacer pensar que ya era un escenario de 2, lo cual me parecía muy arriesgado. Prematuro. Y más porque daban por muerto al frente y todo este tipo de discurso que acabó no sucediendo. Pero hoy por hoy, pues el trabajo fuerte vendrá en cómo se consolidan los candidatos que quieren emparejar a López Obrador. Exacto. Enrique, Así para es. concluir, ¿qué es lo que vamos a ver en estos 60 días? ¿Sí va a haber guerra sucia, va a haber estrategias, se van a comportar bien?
Pues la guerra sucia yo creo que la debemos dar por un hecho, porque hay una tendencia electoral en México y en el mundo a hacer ese tipo de cosas. Y además la guerra sucia florece cuando hay pobreza en el discurso. Y yo realmente los discursos de los tres candidatos hoy los veo muy precarios, muy elementales, con pocas propuestas. Es cierto, hay muchos analistas que dicen, y seguramente tienen razón, de que en las campañas lo que se generan son emociones y finalmente son las emociones las que van a decidir. Seguramente es cierto eso, pero eso no deja de ser peligroso para el bienestar del país. Entonces sí va a haber guerra sucia, seguramente va a haber un discurso en términos generales muy hueco, que sí pretenda realzar las emociones, y es muy pertinente lo que dice Luis, ver qué sucede entre hoy, que empezaron las precampañas, y febrero, porque ahí sí nos vamos a poder dar un poco más la idea de cómo van a ser los procesos de febrero al día de las elecciones. Ahora, es un escenario real que se puede volver una contienda entre dos, ahora es de tres, pero el que sea de tres tampoco es descartable, porque ha habido ejemplos, como en el caso de Michoacán, donde se ha llegado al final con tres candidatos. Y a nivel federal, pues la elección de Vicente Fox fue casi de tres, ¿no? Porque Cuauhtémoc no se cayó tanto, y la ventaja que Fox le sacó a la Bastilla fue relativamente inclusive pequeña. la elección de Madrazo inició de tres. Ya después empezó, ahí sí fue de dos. Ahí se volvió de dos, aunque por toda la contracampaña que hizo la maestra. Y lo mismo sucedió en la última elección. Lo mismo en la última. Entonces, la tendencia sería que tendieran a puntear de dos. Y es más o menos un último comentario que creo que es muy importante, es que falta un segundo bloque de decisión de los candidatos a gobernador en prácticamente 8 estados, los cuales serán definitivos para generar este factor de arrastre y que acabarán de consolidar el poderío del partido para avanzar sobre este segundo lugar que les hace falta. Pues con esto nos quedamos, Enrique. Luis, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender cómo es que tenemos que estar preparados para los próximos 60 días. Hay que seguirle y vamos a vernos muy seguido. Perfecto, gracias. Gracias, al contrario, un placer estar con ustedes. Continuamos con más y saludamos ahora en la línea telefónica precisamente a Vicente Fox,